La presentamos a ella. Por favor. Ay. Música épica, por Dios. Con tan solo 22 años. ¿Escucharon? Tremendo. Vos que te querés pendejo, Trinche. No lo soy, yo estoy hecho mierda. Con tan solo 22 años es comunicadora ambiental y es una de las referentes del activismo climático en nuestro país. Es una de las fundadoras de Jóvenes por el Clima y fue reconocida por múltiples organizaciones internacionales por su compromiso con el medio ambiente. Su voz la escucharon las Naciones Unidas, el Congreso de la Nación y participó del último libro de Greta Thunberg. Hoy viene a hablar sobre cambio climático aquí antes que nadie, Nikki Becker. Bueno, qué presentación. Hola Nikki, bienvenida. Hola, Nikki. Che, 22 años, qué falta de respeto a todo. Y el bronceado también. Sí. Divina, Nikki. Dicen que es porque como mucha calabaza. Ah, Ok. ¿En serio? Calabaza Yo y tuve un momento que comía zanahoria mucho y también. tenía todo. Sí, pero las zanahoria no manitos. como tanto, pero calabaza es como todo lo que da calabaza me encanta. El Y caro- mango también. Claro. Y las Te dos da cosas son como que- naranja, así que Claro. tal vez influya. Porque tiene caroteno, por eso. Ahí va. Es un personaje de Dragon Ball. Muy Elon, ¿no? Muy Elon. Muy Todo Elon. lo Elon. Caroteno. ¿Cómo estás, Nikki? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Todo tranquilo. Bien, qué lindo Bien. que estés acá. Sí. Gracias por venir. Tan peque y con tanta... Con tanta data. Con tanta data. Rob, lo planteaba recién, capaz vos no coincidís, en ese caso disimulá. No, mentira. Dale. Siento que es una deuda enorme de la humanidad en general, pero los países menos desarrollados le damos todavía menos bola, porque la sensación es, tenemos tantos quilombos que para qué no vamos a ocupar de este, y en realidad es un quilombo que si no nos ocupamos ya, se pasa el tren, o sea, se nos termina el planeta. Total, y hay algo súper interesante porque algo de razón tienen esos países menos desarrollados porque en algún punto los países más ricos hoy en día se hicieron ricos por el petróleo. Y hoy en día nosotros nos dicen, bueno, pero ya esto no lo puedes hacer más. Claro. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo esto, básicamente el mundo se va a la mierda. Y ahí hay algo de razón, pero a su vez en realidad los países que menos plata tienen y menos recursos tienen son también los que más afectados se ven. Porque, por ejemplo, cuando tenemos una ola de calor, si no tenés la infraestructura para que la gente esté preparada o tenés 60% de los pibes que viven en una situación de pobreza, entonces después se les ve más afectado todos los impactos que trae la crisis climática. Entonces es una discusión súper interesante ahí entre a qué prestarle atención, porque en algún punto siempre va a haber cosas a donde está la urgencia y donde la crisis climática termina siempre relegada a un segundo lugar, pero el tema es que no tenemos mucho tiempo para que eso siga pasando. Los líderes mundiales, obviamente es muy general la pregunta, pero ¿hay alguno que vos digas, este se lo está tomando en serio el tema del cambio climático? Porque a veces pasa, cumbre del cambio climático en Naciones Unidas, ¿no? Y caen todos en avión, contaminando la huella de carbono y todo lo que ya hemos escuchado y toda esa discusión. ¿Hay alguno que vos digas, no, mira, este país o este estado se lo está tomando en serio, tomó estas medidas? En Argentina podríamos tomar estas medidas, teniendo en cuenta nuestras posibilidades económicas también, que no es que podemos hacer lo que sea. Total. Bueno, ahí, digamos, no sé si hay un país que está a la vanguardia, porque, qué sé yo, podríamos hablar de Noruega o de los países en general nórdicos que parecen que como tienen un montón de energía renovable, son como el ejemplo a seguir. Muchas veces, o Suecia, por ejemplo, lo que pasa con estos países es lo que se dice es como que exportan, digamos, como las emisiones, porque ellos no están emitiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos gases contaminantes que causan el calentamiento global, porque capaz no lo hacen en sus países, pero después tienen fábricas, o te fijas de dónde son las empresas de los países que más contaminan y terminan siendo estos países. Entonces hay como mucha contradicción ahí. Pero bueno, cada vez, digamos, hay un acuerdo grande en materia internacional que es el Acuerdo de París, que un poco lo que plantea es el camino a seguir. Que esto se negocia en las COPs, que son como estos eventos de Naciones Unidas que se hacen todos los años, que absolutamente todos los países tienen que estar de acuerdo para que haya una coma. Entonces es un consenso. Muy difícil, claro. Es muy difícil que pase algo en esas conferencias, pero bueno, implica como este consenso y tenemos como un acuerdo grande en materia internacional que dice, bueno, no hay que sobrepasar los 1,5 grados, que suena algo súper técnico y de hecho para mí es uno de los grandes problemas del cambio climático, que capaz a ustedes también les pasa,
que es esto de que parece muy lejano, ¿no? Parece que, bueno, Problema es del algo que... futuro. Es que problema del justo eso te iba a futuro. decir, ¿puedes explicar? Porque es difícil lo que te voy a decir también, pero como para alguien que está escuchando y que, ¿viste? Porque muchos hablan cambio climático, pero por ahí no explican qué es lo malo del cambio, o ¿Qué qué está conlleva? pasando, qué Sí, o por qué en pasa. invierno en 25 grados Claro, un como día. porque Total. se sabe que es un tema re importante y que va de la mano con todo, pero por ahí nadie lo explica así como si alguien... Claro, son esos conceptos Sí, que sí. mencionamos y damos por hechos, pero nunca nos metemos No, de entendemos verdad. que Total. toca Bueno, el vamos a oído hablar de y ese del como cambio que climático, te entonces. involucra el cambio Sí, climático. creo que está bueno, porque por ahí hay gente que no lo sabe. Y Total. escucha Yoshi. siempre, Bien, pero no... Yoshina. Total. Yo que soy, yo. Bueno, el cambio climático... Bien Giordano, te dicen acá. No, porro, lo hice bien Lo esta. hiciste bien. Esta pregunta entró. Mirá que no sabía ni cómo formularla. Pasa. El cambio climático son las variaciones en el clima en un largo periodo del tiempo. ¿Y por qué suceden estas variaciones en el clima? Por el calentamiento global. ¿Por qué pasa el calentamiento global? Porque a lo largo de la historia, desde la era preindustrial hasta el momento, estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero, que es una palabra complicada, pero básicamente son gases contaminantes que se emiten a partir de la actividad humana, por sobre todo a través de la energía. ¿Por qué? Porque necesitamos energía para absolutamente todo hoy en día, o sea, para usar este micrófono, para el celular, para las luces, y la mayoría de la energía todavía viene de la quema de combustibles fósiles, y esa es como la mayor causa del cambio climático. Que lo que termina pasando es que se terminan reteniendo estos gases en la atmósfera y retienen el calor, y a esto se lo llama efecto invernadero. ¿Vieron que un invernadero lo que hace es contener el calor? Sí. Bueno, es exactamente lo mismo, que el efecto invernadero no es malo per se, porque en realidad, gracias al efecto invernadero, tenemos vida en la Tierra. Claro. Por ejemplo, Marte, que no tiene efecto invernadero o lo tiene en una medida mucho más pequeña, no se puede vivir, Claro. por ejemplo, por las variaciones en el clima que hay. Claro, no están dadas las condiciones para la vida humana tal y como la conocemos. Claro, en cambio en la Tierra, gracias al efecto invernadero, joya, podemos vivir acá. Pero el tema, spoiler, es que estos gases que son necesarios, en una concentración un poco más chica, ahora tenemos demasiados. Desde la era preindustrial hasta ahora, la temperatura media global ya aumentó 1,1 grado, que uno puede decir, a ver, quedan 27, 28 grados, la verdad es que no me cambia, pero hay que pensarlo más como la fiebre y qué nos genera a nosotros en el cuerpo, ¿no? Tener 38, 39... Claro. No es lo mismo, o sea, nuestro cuerpo empieza a generar Que mecanismos 37, claro. re distintos. Con el planeta pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando empieza a aumentar la temperatura, se empiezan a dar inundaciones, se empiezan a dar sequías, que por ejemplo estamos viviendo ahora en Argentina, olas de calor, lluvias más fuertes. Incendios también. Incendios, que el incendio tiene que ver Todos los muchas veces con la forestales, sequía. Entonces, por eso el cambio climático son estas variaciones en el clima por un largo periodo que antes no pasaban. Y cuando te dicen como que uno tiene que hacer algo, ¿qué podemos hacer con eso nosotros? Porque, digo, todo esto que me está diciendo, no siento que esté a mi alcance a poder hacer algo para ayudar. Bueno, Pero sí, ese es ¿no? otro de los grandes problemas para ¿Cómo mí, estoy? porque es un problema tan grande que Segunda ni línea siquiera... de Yoshi que Bien, entró, estamos- Récord de preguntas Quería hoy, saber- Se las pasé antes, ¿eh? Fuimos al colegio juntas. Estudiando anoche, ya quisiera, querida, 22 tiene. Bueno, ahí uno de los grandes problemas es que es un problema tan grande que todos decimos, bueno, yo no puedo influir en absolutamente nada, por lo cual muchas veces no hacemos nada. O sea, digamos, ni siquiera nos permitimos preocuparnos tanto porque nos sentimos incluso hipócritas, viste que hay como medio un estándar que uno tiene que hacer para ser, entre muchísimas comillas, un ambientalista perfecto, que eso no existe en el mundo que vivimos hoy en día, porque incluso, qué sé yo, si yo quiero venir acá y vengo en colectivo, que es un transporte mucho más eficiente que otro a nivel energético, igual el colectivo se envasa a combustibles fósiles y eso no lo decido yo. Claro. Y no lo decido yo porque tiene que ver con que no solo tienen que cambiar mis acciones individuales, y eso es una realidad, sino también cambios muchísimo más grandes. Ahora, cosas que podamos hacer, muchísimas, Obvio. y absolutamente todas las personas tienen un rol. El primero para mí, y por más que sea súper básico, es informarse. Porque todavía no es que, incluso tenemos una ley de educación ambiental en los colegios, que ya debería ser obligatorio recibir esta información, pero todavía la verdad es que no sucede. Entonces, el primer paso es informarse y que cuando hay 9 olas de calor en el verano, que no sea como, bueno, qué calor que hace, jaja, sino bueno, entender un poco de dónde viene esto. Nos vamos a morir pronto. Y después también poder expandirlo con los demás. Cada uno, o sea, claramente, bueno, ustedes tienen plataformas mucho más grandes, pero todos tenemos una red social en la que podemos compartir sobre lo que está pasando o simplemente llevarlo a la mesa familiar o con nuestros amigos o en nuestros ámbitos laborales o donde fuese. Sí, por ahí hay cosas que estamos haciendo que dañan y tampoco
tampoco lo sabemos. Claro, pero digo, si tenés la información, ese es el primer paso. Después, para mí eso te lleva a, bueno, Compartir. algo un poco incómodo, que es replantearse un poco ciertos ¿Qué estás estilos de haciendo vos vida. en tu rutina diaria? Claro, que tenemos, ¿no? Que tiene que ver desde dieta alimentaria, que ahora empleamos, hasta, bueno, esto, reducir el consumo de energía. Si puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta y mucho mejor. Claro. Después, todo lo que tiene que ver con basura, ¿no? Un montón de cosas que nosotros llamamos basura, incluso la palabra lo dice. En realidad es material que hasta puede volver dentro de la economía, ¿no? La economía circular. Y eso es re importante y es súper fácil de hacer. O sea, es tener, solamente entender qué va el tacho verde, qué va el tacho negro. ¿Y eso cómo ayuda? O sea, ¿se entiende la pregunta como, o la dieta alimentaria? Ponle, yo soy vegetariana, ¿no? ¿Cómo ayuda el cambio climático? No comer carne. No comer carne. Bueno, es pero- una boludez por ahí preguntarlo, pero a la No, vez no, no. decís, ¿cómo es la Sí, sí. rueda? Sí, ¿Entendés? sí, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conecta? Es que el gas que desprenden la caca de las vacas es uno de los más ¿Ves? contaminantes. Ahí va, claro. ok. Claro, el O sea, metano la ganadería, claro, es Ah. re contaminante. es re contaminante por los pedos y los eructos de las vacas, básicamente. mirá. Y tiene que ver con el metano, que es uno de estos gases contaminantes, gases de efecto invernadero que les contaba. Entonces, sí, yo entiendo, vos decís, ¿y qué yo particularmente si me replanteo mi dieta alimentaria? Igualmente el IPCC, que es como el grupo de expertos sobre cambio climático de la ONU, son un grupo de científicos muy, muy grosos. No es que dicen tenés que dejar de comer carne, yo también soy vegetariana y hasta casi vegana, pero es, digamos, hay una cuestión más moral que lo puedes tener o no y está perfecto, digamos, a mí nunca me van a escuchar hablando como desde la cuestión más moral porque entiendo No, que a obvio. mí me da cosa Sí, de comer bajar animales, línea. pero entiendo que claro, no te pase y está 100%, todo bien. obvio. Pero sí es de una cuestión más científica, sí se recomienda bajar el consumo de carne roja, particularmente, para tener como una dieta más alineada Claro, a... más pescado por ahí. Claro, capaz más pescado. Y eso sí se recomienda desde una cuestión más científica, de nuevo, no de una cuestión más moral de comer animales o no. Eso, por ejemplo, es una de los grandes cambios que yo creo que en un futuro vienen de esas cosas que ahora hacemos, que antes hacía, que ahora parecen una locura. Total, sí. Yo creo que en unos años, muchos años todavía nos falta para esto, capaz 50 o Se hasta va a ver 100. un cambio. Comer animales va a ser algo del pasado. Para mí sí, una para mí hacer barbaridad. eso de acuerdo. que, Para- sí. ¿qué hacíamos? Pero entiendo que es un cambio que va a llevar muchísimo Mucho tiempo, tiempo. y que excede por mucho el cambio climático. Tengo una digamos. pregunta personal. Perdón, Trinchi, no, No, vos. también. Algo que es muy boludo, pero creo que representa mucho a las preguntas que surgen es cambio climático y calentamiento global, y uno asocia a que hay calentamiento global cuando aumenta la temperatura, pero, por ejemplo, recordábamos que en febrero hubo un fin de semana que justo nosotros fuimos a la costa que hacía un frío completamente absurdo, y también me ponía a pensar, digo, cuando, por ejemplo, no sé, cuando nevó acá en Buenos Aires, ¿se sabía de calentamiento global? Era como, había un grupo de gente que decía, che, no disfruten tanto esto porque Claro. esto es un quilombo lo que está pasando. ¿Eso también es una causa del calentamiento global? Sí, en realidad ahí lo que está bueno entender del cambio climático es que no es algo lineal, digamos, que hayamos tenido 9 olas de calor este verano no significa que el próximo haya necesariamente 10 o 11, porque no es algo que aumenta linealmente, sino que justamente representa variaciones raras en el clima, ¿no? O sea, eventos climáticos extremos que antes no pasaban, como que tengamos 26 grados este sábado, Claro. o que tengamos 9 olas de calor, o que de repente haya mucho frío, también esos cambios climáticos. De hecho, ese es un argumento que lo usan muchos negacionistas del cambio climático, porque si bien a mí me parece muy loco que ya el cambio climático, como hablábamos antes, no es algo del futuro, ya Se nota, digamos, sí, lo estamos sí, está viviendo, o sea, pasando. ya ni siquiera parte de leer datitos es como sentir como que la nada hacen 26 grados en invierno. Sin embargo, hay mucha gente que todavía niega al cambio climático, por más que se sabe de esto hace 60 años y que creo que no hay tanto consenso en la comunidad científica que como que el cambio climático existe, pero eso de que a veces hay frío, lo usan muchos negacionistas. Por ejemplo, Trump incluso tiene un montón de discursos diciendo como, hace frío acá afuera, a mí no me vengan a hablar de cambio climático. Y es como, bueno, Claro. eso no es el cambio climático, Sí, ¿no? sí, sí. Es medio terraplanista negar Claro, el cambio climático. Sí, es una como un discusión. sustento Está científico. sucediendo, lo Sí. estamos viviendo. Pero sabes que en Argentina está creciendo mucho. Yo antes cometía el error de decir que en Argentina no había mucho negacionismo. Sí hay mucha gente que piensa que no debe ser prioridad o que tiene que quedar ahí, que es una boludez. Eso hay un montón y es como parte de la gente que hay que convencer. Pero negacionistas no había tanto. Y ahora está creciendo un poco montón. por Milei un poco. Un poco creció. por Milei, Claro. porque niega abiertamente y dice que es una agenda comunista el cambio climático. Entonces después, bueno, hay mucha gente que lo niega y por eso ahora estamos trabajando mucho en guías sobre cómo contestarle a un negacionista, porque muchas veces también es complejo, es una cuestión que es técnica, es una realidad. Claro.
y que entonces, bueno, hay que saber contestar, Nico, porque ¿y vos muchas sos- veces lo que te dicen es que es natural. Claro, vos sos chica, porque dijiste 22 años. ¿En qué momento arrancaste como a preocuparte por todo esto? ¿O Hace qué 4 pasó? años, Claro, que tal cual. yo recién terminaba la secundaria. A mí, antes de esto, no me importaba en absoluto los temas ambientales. O sea, yo siempre me sentía como súper involucrada. Soy judía, acá... Te sentí. bien, Por me eso siento te invitamos por eso. acompañada. Sí, te invitamos por eso. Me imagino. Fue lo primero que preguntamos. Le preguntamos, ¿hizo el bat? Sí, viene. Pesa, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sí, las sí, tres. Sí, sí, igual sí. hice mi bat, pero muy laico. Mi rabino, para que se den una idea, ¿saben quién fue? ¿Quién? Darío Zeta. Ah, sí. Sí, Porque va, hacía... Hablaba de Aristóteles en el bat. Sí. Era en otra etapa de su vida, pero bueno, no era un bat tan religioso. Me perdí de aquí. iba. No, ¿y ¿Cuándo qué te- pasó? cuándo ¿Cuándo te- llamó la atención? Bueno, yo termino, o sea, crecí como en un movimiento juvenil judío, digamos, como teniendo actividades como todos los fines de semana. Me metí en explicar esto que no debería. No, es difícil entrar ahí. Madrid, todo Madrid, ese palo, bien. pero sí. Bueno, pero el tema ambiental no estaba para nada presente ni en mí ni en ese lugar que para mí era como mi grupo de contención. Estaba en Instagram y me aparece un video de Greta Thunberg, que es esta joven que a los 15 años empieza a protestar en frente de su parlamento. Y lo que ella estaba haciendo en ese video era llamar a la primera marcha internacional por el clima liderada por jóvenes en Europa. Y yo digo, ¿qué onda que acá, o sea, que la misma gente de mi edad por vivir en otro lado del mundo tiene información que al parecer yo en ese momento no tenía? O sea, nunca me habían hablado de cambio climático. Sí sabía, viste, lo que era el cambio climático a grandes rasgos, pero no es que lo hablaba, que estaba presente en mi día a día. Y dije, bueno, voy a empezar a leer a ver de qué se trata todo esto. Chao. O sea, se te despertó Perdí, el interés claro. porque sí. No hubo Me algo crucé con un Sí, video la- que me, con el ll- video me ese. llamó la atención, más desde el lado de la curiosidad de decir como, che, yo quiero entender esto un Claro, poquito quiero más. saber. Sí, es un fenómeno que te involucra a tus pares. Además, Claro. está pasando esto en otra parte del mundo de gente de mi edad, como, ¿por qué? Claro, Claro. y ahí lo que me pasó fue leer que en un sitio de la ONU decía la crisis climática es un asunto de derechos humanos. Y cuando leí eso dije, o sea, el cambio climático, yo tenía un montón de prejuicios que hoy en día, por eso entiendo y yo trato de comunicarlo también desde esa forma, que yo pensaba que el cambio climático era algo también lejano, digo, hay un montón de cosas para preocuparme viviendo en Argentina, y leo eso y digo, ok, o sea, el cambio climático tiene muchísimo que ver con nuestra calidad de vida y con cómo afecta a nuestra calidad de vida, y no todos por igual, ¿no? Por sobre todo a los sectores históricamente más vulnerables, que en Argentina hay un montón. Y también me empecé a preocupar por el futuro que nuestra generación va a tener que heredar, pero que a veces es un poco injusto, porque vieron que también pasa mucho que nos ponen un poco ahora la pelota a los jóvenes de, uy, ustedes son mi esperanza, dale que lo van a resolver. Y es como, pará, de mínima Sí. compartámoslo, porque Además, nosotros... la cagaste vos, además. Claro, la cagaste vos, de mínima compartamos la responsabilidad, Sí. porque además hay un montón de decisiones que se tienen que tomar que son ahora y que no hay tiempo para que mi generación después esté en puestos de liderazgo y tome las medidas necesarias. Entonces, nervioso. bueno, me pasó como un poco eso y de empezar a entender que sí debería ser prioridad y que no había nadie, ni ningún movimiento, ninguna organización Lo comunique. instalándolo, ni tampoco convocando esa primera movilización acá. Entonces fue como, bueno, con unos amigos que tuvieron una idea rarísima de hacer esta movilización acá en frente del Congreso en Buenos Aires en febrero del 2019, marzo. Y yo me sumé al grupo de WhatsApp para dar una mano. ¿Para qué? Claro. Ojo, Claro. ojo, Claro. chicos, con los grupos de Mira. WhatsApp a los que se suman. Dije, bueno, ayuda un poquito con la comunicación. No sé qué dije, chau. Ya está, A las 2 Te metiste semanas a fondo. estaba ahí. Y fue muy loco porque nosotros no teníamos idea qué esperar, digamos. Decíamos, bueno, podemos hacer 30, 40, 100, no importa, ya fue, hagámoslo y veamos qué pasa. Y de repente a esa primera fuimos 5.000, Wow, que fue un tremendo. montón, sobre todo porque a diferencia de otras movilizaciones capaz en Argentina, no era gente organizada. Eran jóvenes como yo que le estaba preocupando el tema y que iban con su cartel a decir como, bueno, acción climática, ya no hay planeta B, viste, como un montón de cosas. Y ese fue como el gran hito de Jóvenes por el Clima, que en algún punto ninguno se esperaba que pase y tampoco como lo planificamos tanto. No es que dijimos, bueno, queremos una organización, en un año hacemos esto, en 2 años. Como fue un poco que de la nada pasó y de ahí fue como muy en picada, sí, como muy como para arriba, pero porque no había de nuevo nadie hablando del tema, entonces era muy necesario también. Tremendo. ¿Querés sumarte, Nico, a la charla? Se suma Nico. Seguimos con la charla, pero bueno, se suma el señor Orqueto, pues ya son las 10 de la mañana.
¿Cómo andás? Estuvo en Nadie Dice Nada, sí. Sí. Muy buena la participación. Sí. Y muy joven, yo no sabía que eras tan joven, la verdad, cuando Muy amiga de dijimos Cami también. invitarla. Ah, Sí. amiga de Cami, claro, Sí, está sí, bien, sí. sí, misma línea, Viste, son digamos. mismas vibes. Gente joven y con Misma cosas para vibra. decir. Misma vibra. Yo te decía, ¿En serio? Sí. tenía una pregunta un poco personal que un poco recién dijiste. Por ahí en la comunicación de este tipo de cosas, hay a veces como una... Quiero ser cuidadoso con las palabras. Como una pose de superioridad moral con los demás que vos evitaste recién a propósito. O sea, deliberadamente evitaste ponerte como Pedante. Bajando línea. por arriba de nosotros que sí comemos carne. Bueno, menos Georgina, ¿no? Y eso me parece que es una buena estrategia. Porque siento que durante muchos años un montón de causas por ahí súper justas se comunicaron como desde un lugar de superioridad moral que por ahí lo que genera del otro lado en realidad es subir la Rechazo, guardia. sí. Si vos venís a decirme que yo soy un forro porque como carne, probablemente me cierre y no te quiera ni escuchar. Total. Ahora, si vos me decís, che, yo te entiendo, solo te cuento esto que pienso yo y te muestro estos elementos. Después vos decidí, me parece que es un camino más sustentable, ya que vale la palabra. Y que vas a llegar más lejos con la Claro, información. si no estamos porque- peleándonos y nada más que peleándonos. Y me parece que eso no suma nada. Total, y también hay lugares. Yo creo que yo me trato de poner en lo que pensaba yo hace unos años, entonces trato también de comunicarlo desde ese lado y creo que de esa forma también convences mucho más. Después hay lugares, o sea, acá puedo decir esto y después cuando tengo que hablar con alguien que, no sé, con el CEO de una empresa que está haciendo las cosas muy mal, bueno, ahí claramente no es como te entiendo, es como está todo bien, Te pone pero más no. picante ahí. Pero me parece que a la gente creo que hay que comunicarle la crisis climática desde un lado mucho más cotidiano y mucho más empático de, bueno, entiendo lo que pensás, pero esto, y mucho más agarrándolo de datos que es de una cuestión moral que creo que es más complicado convencer. Che, Niki, ¿y vas viendo cambios positivos? ¿Vos que estás como muy interiorizada en el tema o estamos en la jet? No, a ver, no quiero caer en como, bueno, va a estar todo bien. Yo soy positiva porque si no, no haría todo lo que hago, digamos. Si le Porque, dedico tanto tiempo es porque creo que puede haber un cambio. puede haber un cambio y Y hay digamos, algo yo de no... concientización también con el tema de esto que hablabas vos de mucho más vegetariano, gente eligiendo no comer carne o mucha más Eso gente cambió que recicla. muchísimo. Eso No, cambió de hecho, mucho. y En un yo momento, viste que cero. Ahora hay mucha Sí, gente, sí. más la gente de tu edad, Sí. están mucho más pendientes de eso. Por eso, como que digo, eran temas que antes por ahí ni Ni se se tocaban, hablaban, o no. el reciclaje, el compostar, Total. todo eso. Antes era algo que no. Viajabas a España y decías, ¿qué es esto? Tantos tachos de colores. Y ahora hay por todos lados, como que hay algo de conciencia. No, total. Desde que empezó Jóvenes por el Clima hasta ahora, para que se den una idea, primero, antes, o sea, en 2019, el Senado nunca había nombrado la palabra cambio climático hasta el 2019. O sea, no era un tema en serio, realmente no estaba instalado para nada. Y hoy en día, primero, en los medios de comunicación está muchísimo más instalado, también porque es cada vez más inevitable. Viste, como que ya, bueno, hay una sequía, tenés que hablar de la sequía, es una noticia, hay una ola de calor, es noticia, tenés que hablar del tema, entonces también es cada vez más inevitable, pero está muchísimo más instalado en la agenda, tanto mediática, pero también social, está muchísimo más presente. Después hay mucho avance con lo que tiene que ver con energía renovable, que es esto que yo les contaba, que bueno, tenemos que empezar a dejar atrás los combustibles fósiles, que es el petróleo, el gas, y empezar a usar más energía renovable, la solar, la eólica, además. Que Argentina tiene mucho potencial en esto, o sea, no es solo que las medidas de cambio climático son necesariamente algo malo para la economía o algo que hay que dejar de hacer, sino que tiene que ver también con invertir en una nueva industria, que además Argentina tiene mucho potencial. Chubut, y en por eso- ejemplo, con energía eólica. Bueno. En Chubut hay un impuesto al viento, por ejemplo. También hay que tratar claro, de que el Estado no quiera recaudar, porque si no es muy difícil generar nuevas tecnologías sustentables, qué sé yo. Sí, y ahí, digamos, las energías renovables hay cada vez más y también son cada vez más baratas, que eso es importante porque para transicionar hacia otro tipo de energías y cambiar cambios tan grandes también tiene que ser acorde, digamos, con la economía, porque no podemos entender al cambio climático y a la economía como dos cuestiones separadas, entonces es importante que también, bueno, cada vez sale más barato y por ende cada vez es más Excelente. rentable y queremos ir más para ese lado. Gracias, Nicky Becker. Arroba Nicky Becker, para quien quiera meterse un poquito más en este tema. Gracias, lo contás muy bien, está buenísimo. Posta, sí. Gracias por la invitación y cuando quieran. Gracias por Gracias, haber venido. Ahí gracias. está, Muchas gracias.